Soy Walter Prudencio y conmigo vamos a ver la importancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos a ver en una primera parte las prácticas seguras sobre prevención y control de infecciones y algo sobre prevención y control de infecciones respiratorias y infecciones del tracto urinario. Estos son mis descargos, no tengo ningún conflicto de interés en dictar estas clases. Bueno, vamos a hablar sobre las prácticas seguras en prevención y control de infecciones. Es un problema muy serio las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Cuando uno viene a un hospital o recibe una atención de salud, espera que sea atendido y recuperada su salud por ese motivo, no adquirir otra infección. Ustedes han visto en las noticias cuando se cae un avión, es lamentable, ¿no? Ahora, imagínense que un avión diariamente, un Boeing con 300 pasajeros, entre 300 a 400 pasajeros diariamente se empieza a caer. Eso sería una catástrofe, porque ese avión que se cae al día, mueren todos, ¿no? Y en un año mueren aproximadamente algo de 200.000 con esa cantidad de gente. Bueno, eso es lo que sucede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos aproximadamente mueren por infecciones nosocomiales entre 80.000 a 120.000 personas, lo que equivale a que un Boeing se estrelle diariamente. Sin embargo, nosotros no miramos esa magnitud, ¿no? Y en otros países es peor. Entonces, tenemos un sistema que también no está adecuado, porque el sistema, si la mayoría de nosotros trabaja en los sistemas de salud, sabe que lo que es control de infecciones, vigilamos solo un pedazo de esas infecciones. Y no solamente solo vigilamos un pedazo de esas infecciones, sino unas cuantas infecciones seleccionadas que tratamos de copiar del Estado americano, pero que el Estado americano las vigila por una razón. ¿Ustedes saben por qué el gobierno americano vigila esas infecciones? ¿No? ¿Por qué el gobierno americano vigila las infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter venoso central, o las neumonías asociadas a ventilador mecánico, o las infecciones asociadas al catéter urinario? ¿Saben por qué? Uno, porque la evidencia ha demostrado que si tú aplicas medidas de prevención y control, puedes disminuir esas infecciones. Pero ese no es el punto más importante. El punto más importante es que si tú tienes esas infecciones y tú no has hecho nada por prevenir esas infecciones, el gobierno americano, que tiene sus seguros como el Seguro Integral de Salud o como el Seguro de Salud de nosotros, allá se llama el Medicare, ¿no? O el Medicaid, simplemente no te reembolsa esa infección, no te paga esa infección, ¿no? Y estás sujetos a demandas legales por la malpraxis, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Acá nosotros solamente vigilamos, pero no hacemos nada con esa infección. O sea, hay una infección, bien, gracias. O sea, no tomamos eso. O sea, el Seguro Integral de Salud no pone un pero, el salud no pone un pero, o sea, todo lo asume. O lo asume el seguro o lo asume el trabajador. Mientras que en el extranjero simplemente lo cambia. Mejor dicho, pueden ir a un proceso legal y no pagar esa infección. Entonces, esa infección que es un costo extra, que no fue el motivo de tu hospitalización, ¿por qué tienes que pagarla tú? ¿No? Entonces, esa es la lógica. Y no solamente eso, aparte de eso, hoy en día, en los Estados Unidos, por ejemplo, voy a tocar esa lámina más adelante, las infecciones han cambiado en el sentido de, por ejemplo, en algunos lugares ya veníamos diciendo en el país que las infecciones han cambiado, las vamos a ver más adelante, vamos a ver cuáles son las infecciones más frecuentes y no solamente tener un sesgo de lo que tenemos en lo que solo reportamos, porque si solo reportamos 5 infecciones vamos a tener un pool de esas 5 infecciones más frecuentes, cuando existen más de 42 infecciones asociadas al cuidado de la salud. Tenemos otro problema, como ser humano nos han dicho, por ejemplo, que solo el 10% de nuestras células son células humanas y el resto de organismos vivos dentro de un cuerpo humano son bacterias. Y puede que sea cierto, porque un humano abarca aproximadamente 7.000 millones de microorganismos. O sea, prácticamente toda la población humana del planeta Tierra está en un solo humano, ¿no? Entonces, hay gente que dice que aproximadamente el 90% de organismos vivos que conforman el cuerpo humano son bacterias y solo un 10% son las células humanas. Bueno, esto no es tan cierto, pero tampoco es mentira.
No somos el 90%, pero sí aproximadamente la mitad. La mitad de nuestro organismo está conformado por microorganismos, por bacterias que pueden hacernos daño cuando nuestros sistemas de defensa se alteran, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el ser humano elimina aproximadamente entre 1 kilo o 1,5 kilos de heces, ¿no? Y esas heces vienen con microorganismos. ¿Cuántos microorganismos creen que hay ahí? Ahí aproximadamente en microorganismos hay más de 1 kilo. Entonces, estas bacterias pueden producir potencialmente cualquier infección de acuerdo a las condiciones y características del propio ser humano. Entonces, como les decía, las infecciones asociadas al cuidado de la salud es un problema serio porque no fue el motivo de hospitalización. O sea, tú te hospitalizas por una diabetes, pero en ese proceso tú vas a adquirir una infección asociada a un catéter, a un dispositivo, una neumonía. Entonces son cosas que no estaban previstas, pero las puedes tener. En los grandes hospitales, o mejor dicho, en países desarrollados, la prevalencia puede ser entre 5 a 10%. En algunos lugares donde están trabajando más enfáticamente, incluso han disminuido esta prevalencia. En Estados Unidos, en el paper que les presenté adelante y que más adelante voy a comentar, la prevalencia ha bajado y ahora ya está en el 4%, ¿no? Entonces, lugares donde sí aplican intervenciones que son costo efectivas, no es nada del otro mundo, reducen las infecciones, sino que a veces nosotros limitamos esas actividades porque son relativamente fáciles de hacer. En países como el nuestro, la prevalencia puede llegar al 30%, o sea, por cada 100 pacientes que se hospitalizan, hasta 30 pueden adquirir una infección nosocomial. Si bien como país vigilamos las infecciones, pero como les decía, nosotros tenemos una vigilancia de un tipo de infecciones específicas. Vigilamos unas infecciones específicas y vigilamos en unos servicios específicos, ¿no? Entonces, ese es un problema muy serio. Por ejemplo, si ustedes revisan, acá dice las infecciones de herida operatoria son las más frecuentes, pero ¿qué infecciones de herida operatoria? Hernioplastia y colecistectomía. Pero, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, esas no son nuestras infecciones de herida operatoria. Nuestras infecciones de herida operatoria están relacionadas a traumatología y a neurocirugía, ¿no? Entonces, ahí uno ve esos cambios. Por ejemplo, en un hospital oncológico, lo que más frecuente no es la infección del torrente sanguíneo asociada al catéter venoso central, sino es la infección del torrente sanguíneo, la bacteremia probablemente de otro origen, pero no asociado a un catéter. Y eso no lo reportan, pero cuando tú lees la literatura mundial, eso es lo más frecuente, pero en nuestros hospitales, por ejemplo, no figura eso, figuran las infecciones que nos obliga a vigilar el MINSA. Lo que ya nos llama la atención es acá esto, ¿no? Las neumonías viene a ser la segunda causa de infecciones en nuestro hospital, a pesar que solo vigilamos las neumonías asociadas al ventilador mecánico. La neumonía asociada al ventilador mecánico es una patología muy compleja porque necesita de varios diagnósticos y aparte de eso las medidas de prevención son un poco difíciles de implementar. La infección del tracto urinario, que cuando ustedes revisen la literatura, cuando revisen la bibliografía, es la infección más frecuente, hoy día está siendo relevada porque simplemente hemos dejado de utilizar prácticas innecesarias como poner catéter a todas las personas y eso ha disminuido y voy a presentar unas láminas más adelante en la cual se ve el impacto. Y bueno, en el ministerio pues tenemos el reporte, este es el reporte del año pasado de las infecciones que vigilamos y notificamos al Ministerio de Salud con sus intervalos. Incluso les diría pues que hoy día ya no se mide con estos intervalos de percentiles, sino se mide con tasas indirectas estandarizadas entre cada servicio o entre el Estado. Eso es lo que se hace ahora, ¿no? Pero nosotros seguimos utilizando estas medidas actualmente, ¿no? Algunos servicios o algunos hospitales han publicado a manera colaborativa, por ejemplo, este es el grupo de Argentina, el doctor Rosenthal, donde también hay grupos o hospitales peruanos que han publicado una larga data de más o menos 5 o 6 años, que publican cada año sus reportes de infecciones a nivel mundial. Entonces, el problema es que nosotros nos comprometamos con las infecciones, pero aparte de lo que les dije, del paciente que puede tener su propia flora y puede producirse una infección, de las prácticas que nosotros no tenemos adecuadas, también hay gérmenes que están siendo resistentes a esas drogas. Hoy en día la OMS ha elevado
la alarma sobre los gérmenes resistentes. Tenemos gérmenes muy críticos, difíciles de tratar, como Acinetobacter o Pseudomonas resistente a prácticamente todas las drogas, incluso a colistina, o enterobacterias resistentes a carbapenémicos, ¿no? Y después hay otro tipo de bacterias que están poniendo sus drogaresistencia elevada, ¿no? Estos microorganismos producen generalmente brotes y esos brotes hay que saber actuar, ¿no? Generalmente hace un par de años atrás se detectó una nueva bacteria que era una enterobacteria resistente a betalactámicos, ¿no? O a carbapenémicos, como es la cepa Nueva Delhi. No se encontraba en Perú, pero hoy ya hay reportes de esta bacteria en Perú. Y actualmente, por ejemplo, este es uno de los grandes problemas a nivel mundial, Candida auris, que también se está empezando a ver pues estos gérmenes o estos hongos que son resistentes a todas las drogas. Lo que llama la atención de acá, de este mapita, es que existen 4 cepas de Candida auris que son resistentes a todos, pero miren esta cepa propia que es de Venezuela, ¿no? Y en Venezuela ya ha habido empezar reportes de Colombia y de Panamá. Pero ¿cuál es la importancia de saber esto? Nosotros ahorita estamos viendo una gran migración de venezolanos a nuestro país. Y entonces, esta cepa puede venir tranquilamente a nuestro país y nosotros no la buscamos, porque ni siquiera buscamos, porque los reportes que nos dan a nosotros, generalmente en la mayoría de hospitales, es Candida SP o Candida albicans. El problema son esas cándidas SP que no terminan en identificar el virus y probablemente tengamos ahí una cepa de Candida auris, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Los casos de sarampión que han venido en el Perú están relacionados también con cepas venezolanas. Entonces, esa migración también influye en nosotros. Entonces, debemos tener en cuenta que es una guerra continua entre las prácticas de prevención y control que nosotros podemos hacer y lo que los gérmenes van a hacer, que es tratar de sobrevivir para poder establecerse. Las infecciones asociadas al cuidado de salud tienen algunos impactos enormes en la población, pero lo bueno es que aproximadamente entre el 30 al 60% de estas infecciones puede prevenirse, ¿no? Y saben que la medida más barata para prevenir una infección no es la más olvidada. ¿Saben cuál es? Si ustedes tuvieran un sol y les dijeran, ¿dónde podemos invertir este sol para prevenir infecciones? ¿En qué destinarían ese sol? La intervención costo efectiva o más costo efectiva para prevenir infecciones, tanto nosocomiales como comunitarias, es la higiene de manos. Y no debemos desmerecer esa actividad. Esa actividad es la más fuerte y la más poderosa. Incrementando la higiene de manos, solo incrementando la higiene de manos, cae proporcionalmente las infecciones. O sea, si yo aumento 1% de mi cobertura de higiene de manos, las infecciones empiezan a caer. Así de efectiva es la higiene de manos y nosotros deberíamos tener en cuenta eso. 16 millones de muertes en todo el mundo producen las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y aproximadamente cada día en el mundo se están produciendo 500.000 infecciones asociadas al cuidado de la salud. O sea, de los 40 millones de hospitalizaciones que hay en todo el mundo, 500.000 están adquiriendo una infección diariamente. Entonces, es un problema serio. ¿Por qué es un problema serio? Porque la infección lo que va a hacer es agravar el motivo de hospitalización. No solamente va a agravar el motivo de hospitalización, si agrava el motivo de hospitalización, va a prolongar la estancia hospitalaria. En el Revalliati, la estancia hospitalaria está entre 10 a 12 días. Pero ¿saben cuánto se alarga cuando adquiere una infección? 30 días. O sea, son dos camas o 2 pacientes hospitalizados perdidos, 2 oportunidades de hospitalización perdidas por una infección. Aparte del daño que se le está haciendo al paciente que adquirió una infección, aparte de las secuelas que puede adquirir ese paciente. Entonces perdemos esa oportunidad. Y si fuéramos una clínica, también perderíamos días o perderíamos dinero por dejar de hospitalizar pacientes porque tenemos un paciente que está cubriendo una cama por una infección que no fue el motivo de consulta. Puede producir discapacidad a largo plazo, eso es obvio, ¿no? Ustedes ven las noticias, ¿no? Un señor entró para hacerse una colonoscopía, se perforó,
hace una peritonitis, va mal y al final le amputan las piernas porque hizo una necrosis por los vasoconstrictores. Esas consecuencias pueden producirse en las infecciones de manera indirecta o directa. Mayor número de muertes está relacionado. Vamos a ver una lámina más adelante cómo las infecciones del torrente sanguíneo producen una muerte directa asociadas al catéter venoso, por ejemplo, ¿no? Y es obvio que si vamos a aumentar la estancia hospitalaria, si vamos a tener más complicaciones, ¿qué va a aumentar? Los costos, vamos a gastar más, ¿no? Y no solamente va a ser costos directos, sino costos indirectos. ¿Por qué costos indirectos? Imaginemos que nosotros estemos hospitalizados y adquirimos una infección. Si nosotros estamos hospitalizados, al referirme como nosotros, estoy hablando de población económicamente activa, o sea, población que trabaja. Nosotros vamos a dejar de producir, ¿no? Y eso es un costo. Vamos a dejar de producir y nuestras familias van a sentir esas consecuencias. Ahora, si hospitalizamos o si adquiere una infección en los extremos de la vida, llámese niño o llámese abuelos, ¿qué va a pasar? Alguien de nosotros va a tener que dejar de trabajar para ir a cuidarlos, para ir a verlos. Y no solamente eso, sino se va a tener que movilizar, va a tener que gastar pasajes. Entonces, esos costos indirectos, lo peor de todo es que nadie los mide, nadie los valora. Entonces, eso también aumenta. Miren esta lámina, esta es de una clínica muy prestigiosa en nuestro país. El promedio de estancia hospitalaria en esta clínica es de 4 días. Cuando un paciente ingresa por una infección comunitaria, una infección propia de la comunidad, se queda en promedio 7 días. Pero cuando el paciente hace una infección nosocomial, la estancia puede llegar, o el promedio es 18 días. O sea, pierden 4 días de hospitalización. O sea, de oportunidad de hospitalizar, aparte de los problemas que puedan tener. Igual, en esta clínica, ¿no? También, cuando tienen una infección, su promedio de estancia es 17 días, ¿no? Y el promedio de estancia hospitalaria es entre 3 a 4 días. Entonces, comparen, ¿no? O sea, son 4 pacientes que yo podría hospitalizar, solo viéndolo como el rendimiento de hospital. Ahora, como complicaciones, pues las demandas pueden ser varias. Entonces, tenemos esos problemas. Esto es una lámina del Hospital Rebagliati. La neumonía es la infección nosocomial más frecuente, representa el 33% de todas las infecciones que se detectan en el Rebagliati, entre 30 a 40%, y la tasa que nosotros tenemos es aproximadamente de 24 casos por cada 1000 hospitalizaciones. Lo que se espera generalmente es entre 5 a 10 neumonías por cada 1000 hospitalizaciones, y nosotros tenemos, por ejemplo, 24. Ahora, no solamente eso, entonces les he dicho que hay una carga económica, hay una carga financiera, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se gasta aproximadamente entre 7.000 millones de dólares, ¿no? En Europa, miren, también se gasta 7.000 millones de dólares, en el Reino Unido 1.000 millones de libras esterlinas, solo por lo que es infecciones asociadas al cuidado de la salud. En el Rebagliati se hizo un estudio y aproximadamente una infección asociada al cuidado de salud a soles del 2007-2008 costaba 13.000 soles en promedio. Y ustedes han visto en la lámina anterior que aproximadamente entre enero y junio había 1.992 infecciones. Ahora multipliquen 1.900 por 13.000 soles, ese costo, ¿quién lo asume? Lo asumimos todos nosotros, o todos los que son asegurados, ¿no? Entonces, en los hospitales, ¿quién lo asume? Lo asumimos todos nosotros como peruanos, porque el Estado no tiene ninguna peyorativa para que diga, oye, tienes una infección, tienes tus planes de control de infecciones, si no, no te reembolso, ¿no? Simplemente. Y el peor de los casos, si no eres asegurado, ¿quién lo asume? El gasto de bolsillo, nosotros mismos, ¿no? Entonces, es un problema serio. Y lo peor de todo es que era una infección que no fue el motivo de mi hospitalización. O sea,
el asunto es crítico, ¿no? O sea, estoy pagando por algo que no fue el motivo de mi hospitalización y encima probablemente me pueda dejar con secuelas o en el peor de los casos puedo fallecer. Entonces, ese es un problema considerado problema de salud pública, ¿no? Pero desgraciadamente en nuestro país no es tan relevante las infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Alguno de ustedes trabaja en el Ministerio de Salud? ¿Qué saben de infecciones nosocomiales? La política del Estado es solo la vigilancia de infecciones. No hay nada sobre prevención y control de infecciones. Hay un comité, que el comité, ustedes saben, los comités son consultivos. Ellos pueden dar políticas, lineamientos, pero ¿quién va a hacer el trabajo? Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos realmente. O sea, el Estado lo que fija son pautas para la vigilancia, pero las pautas para la prevención y control no las hay. Y las infecciones pues tienen un precio ya a nivel internacional, ¿no? Y se podría evitar. Por ejemplo, en Estados Unidos, si una neumonía aproximadamente cuesta $25.000, ¿no? Y si tú utilizarías unas medidas que están demostradas que pueden reducir el riesgo, evitarías esos costos, ¿no? Igual las bacteremias, igual las infecciones de vía operatoria. Entonces hay un conjunto de estrategias que te ayudan a disminuir las infecciones y dentro de esas estrategias también hay unas medidas que se llaman los bundles, que también voy a tocar más adelante. ¿Alguno de ustedes ha leído o ha tenido la oportunidad de leer estos papers? El error es humano y una organización con memoria. Esos papers son muy interesantes porque voy a hablar solo del error es humano. Este libro se hizo en relación al problema sanitario en los Estados Unidos. En Estados Unidos aproximadamente cada año se hospitalizan 40 millones de americanos. O sea, prácticamente un poco más que la población peruana está hospitalizada en Estados Unidos. Son como 300 millones. De esos 40 millones, entre 3 a 4 millones van a adquirir una infección asociada al cuidado de la salud. De esos 3 a 4 millones, 100.000 van a fallecer. De esos 100.000 que van a fallecer, aproximadamente entre 30 a 60.000 pudieron evitarse. O sea, no fueron muertes que no tenían, o sea, pudieron ser evitadas. Entonces, ese es un problema. Y ese problema está asociado al error. La doctora Chao, que ha estado acá, les ha hablado mucho de seguridad del paciente. Entonces, esa es la idea, ¿no? Tener esas prácticas de cultura de seguridad y evitar estas cosas. Aprender a lavarnos las manos. No nos lavamos las manos de manera adecuada. Y aparte de eso, no sabemos en qué momento lavarnos las manos. O saben en qué momento lavarse las manos. ¿Cuántos momentos hay para lavarse las manos? 5. ¿Y si yo le digo que hay 72 momentos? Hay 72 momentos para lavarse las manos. Ahora tú me tienes que decir, ¿pero de qué me está hablando, doctor? ¿De la versión americana o de la versión de la OMS? La guía del CDC recomienda 72 momentos para lavarse las manos. En la vida nos vamos a aprender los 72 momentos, ¿no? Felizmente que la OMS los redujo a 5 momentos. Los redujo en el sentido de que las recomendaciones que hace el CDC son específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, cuando usted va a manipular el catéter urinario, se debe lavar las manos antes. Una indicación. Segunda indicación, cuando usted va a manipular el catéter venoso central, se debe lavar las manos antes. 2. La OMS dice, oye, no te hagas paltas. Antes de manipular cualquier lugar aséptico, te lavas las manos. Y después de estar expuesto a fluidos corporales, te lavas las manos. El tercero y el cuarto. Así de simple. Entonces ya no tienes que saber específicamente el nombre de dónde vas a intervenir. Antes de tocar al paciente, entonces, te lavas las manos. Entonces, esas cositas nosotros debemos aprender. Este estudio demostró no solamente eso. Aproximadamente entre 300.000 a 400.000 muertes que se producen en Estados Unidos se producen por error médico.
Y de esas 300.000 a 400.000 muertes, ¿quién creen que se lleva la mayor torta? Ya lo dije hace un momento. Por 300.000 a 400.000 muertes que se producen en Estados Unidos se producen por error médico. Y yo he dicho que aproximadamente 100.000 muertes se producen por infecciones asociadas al cuidado de la salud. O sea, estas muertes por error médico, la mayor torta se la lleva las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Esta lámina es del año 2000. En el año 2000, la quinta causa de muerte, estudiada, analizada, no la costumbre de nosotros. Ustedes saben cuál es nuestra costumbre, ¿no? Causa de muerte, paro cardiorrespiratorio. No. Estas historias han sido analizadas y estudiadas, ¿ya? Entonces, la quinta causa de muerte, infecciones nosocomiales. Infecciones nosocomiales superaba a diabetes, a neumonía comunitaria, a Alzheimer, y estaba conjuntamente con los accidentes, miren, ¿no? 101.000, 100.000. ¿Cómo creen que está ahora? ¿Ha disminuido? ¿Ha bajado? ¿Qué dicen? Este es un artículo que se publicó en el 2016, ¿no? Y en Estados Unidos, la tercera causa de muerte, el error médico. Y dentro del error médico, lo más frecuente sigue siendo las infecciones nosocomiales. Pero como les digo, esto es de un análisis del caso profundo, ¿no? Porque si nosotros solo analizamos las historias de fallecimiento, en nuestro país todos mueren de paro cardiorrespiratorio y eso no es la causa básica de muerte. Esa es la causa final. Pero la causa básica no es eso. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, si en Estados Unidos, donde hay mayor auditoría, donde hay abogados que están rondando por cualquier problema legal, es la tercera causa de muerte, ¿cómo creen que será acá? Para ponernos a pensar. Entonces, la OMS ha dicho que no hay hospital, no hay país, no hay sistema de salud en el mundo que pueda resolver este problema, ¿no? O sea, por más infraestructura que tengas, por mejores médicos que tengas, se pueden morir o pueden adquirir una infección nosocomial, ¿no? O sea, están sujetos al error médico. Ella es una niñita que se llama Jessie Kings. Esta niñita acudió a la emergencia del Hawkins por un cuadro de diarrea y fiebre. Al Hawkins por un cuadro de diarrea y fiebre, por una enfermedad del tercer mundo. ¿Qué hicieron? Le pusieron su guía, pues ya que se hidrate y se vaya a su casa, ¿no? Y no la miraron más. La chiquita falleció, ¿no? Entonces el Hawkins, que es uno de los mejores hospitales del mundo, tiene una muerte de un país tercermundista. O sea, se les murió una niña por diarrea. O sea, si eso pasa en el Hawkins, ¿qué no pasará acá? Entonces, a diferencia del escándalo mediático que se puede hacer, los padres de esta niña conversaron con los doctores del Hawkins y ellos dijeron: doctor Reis, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Entonces trataron de ser proactivos, ¿no? Entonces, otra vez, la cultura, las prácticas, es lo que ayuda más en la seguridad del paciente, a diferencia de los adelantos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, la cultura, la práctica, los cambios de actividades que debemos hacer basadas en la mejor evidencia siempre nos van a ayudar, ¿no? Porque las infecciones, como les he dicho, pueden estar en los mejores lugares como en los lugares más críticos, van a estar siempre. Bueno, recordar un poco la transmisión de infecciones es igual que las infecciones comunitarias. Tenemos un huésped, tenemos una fuente y tenemos un mecanismo de transmisión. El huésped puede ser los pacientes, ¿no? Pueden ser pacientes enfermos o pueden ser pacientes colonizados o pueden ser pacientes en periodo de incubación. Pueden ser los visitantes, pueden ser visitantes enfermos o en periodo de incubación o colonizados. Y podemos ser nosotros mismos también,
nosotros mismos también podemos llevar la infección. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, la dinámica de la respuesta al enfrentamiento con los microorganismos depende de cada individuo, de su sistema inmunológico. Probablemente yo puedo tener tuberculosis y estar normal, tranquilo, eliminando bacilos, ¿no? Hablando y conversando con ustedes, y alguno de ustedes que esté con las defensas débiles puede captar ese bacilo y puede hacer la enfermedad de tuberculosis. Nadie lo sabe, ¿no? O puedo estar ahorita en periodo de incubación de varicela y estoy hablando, transmisión aérea, ustedes acá nunca han tenido varicela y van a salir con su varicela. Entonces, es muy importante saber esta dinámica, ¿no? La dinámica de la transmisión, la dinámica de la fuente, ¿no? Lo que siempre debemos tener en cuenta. Pero no solamente eso, sino que aparte de eso hay factores de riesgos. Los extremos de las edades debilitan el sistema inmunológico, ¿no? Y nos hacen más susceptibles a tener infecciones, comorbilidades, ¿no? Si somos pacientes oncológicos, nuestras defensas van a estar abajo. Si somos diabéticos, algunos de nuestros mecanismos de defensa van a estar alterados, o si tenemos otro tipo de infecciones también. Y el mismo tratamiento también nos puede hacer daño, ¿no? Hoy día hay medicamentos más fuertes, pero como hay medicamentos más fuertes también pueden condicionar el sistema de defensa de nuestro organismo. Los traumatismos, ¿no? Pueden generar aberturas hacia zonas estériles y producir infecciones, estrés. Todo eso puede agregar un potencial a desarrollar una infección. Y también están los factores ambientales, como son los alimentos, los lugares, la zona del paciente. Una cápite importante quisiera decirles: ¿ustedes saben qué es la zona del paciente? ¿O la unidad del paciente? ¿Y es importante o no es importante? ¿Y por qué no la limpian? ¿O si la limpian? Bueno, en mi hospital no la limpian. El otro importante es el mecanismo de transmisión. Entonces, tengo al paciente, tengo la fuente y necesito un mecanismo de transmisión. Ese mecanismo de transmisión en el hospital generalmente es contacto. Y de ese contacto a través de nuestras manos. Porque puede ser contacto y puede ser también a través de vehículos comunes, ¿ya? Como por ejemplo en la Acinetobacter baumannii, la unidad del paciente juega un papel fundamental en la transmisión. Es hoy en día tan crítica la limpieza de la cama hospitalaria que se ha visto que a pesar que la limpies 1 o 2 veces esa cama hospitalaria donde había un paciente con la Acinetobacter baumannii, se va el paciente, se limpia la cama 1 o 2 veces, viene un paciente X, la probabilidad de que ese paciente adquiera una infección nosocomial por Acinetobacter baumannii estando en esa cama es de 5 a 10 veces más que lo hospitalicen en cualquier otra cama. Entonces, imagínense que siendo rígidos con la limpieza de la zona del paciente se produce esa probabilidad de infecciones. Imagínense en lugares donde, vamos a ser sinceros, la limpieza de la zona del paciente no es tan rigurosa como es. Entonces, ese es el primer o el principal mecanismo, pero también hay mecanismos a través de gotas, ¿no? Por ejemplo, todas las infecciones de influenza virus, que se viene ya la época, o el virus sincitial respiratorio en lo que es pediatría. La vía aérea, tuberculosis, varicela, herpes diseminado, entonces son mecanismos que se pueden generar por vía aérea, o también influenza o otro virus respiratorio cuando yo voy a generar aerosoles. Cuando yo genero aerosoles, o sea, voy a hacer broncoaspiración o voy a nebulizar, voy a generar aerosoles, y los que estaban acá en transmisión por gotas, como es por ejemplo influenza, ¿no? Se pueden transformar vía aérea y pueden contagiarse por vía aérea. Y vectores. Vectores también es importante. En el hospital, en Lima, ¿qué vector debemos tener cuidado? ¿Qué zancudo? El Aedes. Claro, el Aedes aegypti, porque Albopictus no hay acá.
En el hospital de la FAP, al costado hay una villa, ¿no? Y en esa villa encontraron Aedes. ¿Ya? El hospital de la FAP recibe pacientes del BRAE, recibe pacientes de la selva, recibe pacientes de Piura, y bueno, y recibió pacientes con dengue. Entonces, una de las indicaciones de aislamiento cuando reciben estos pacientes es que tengan sus mosquiteros. ¿Cuántos de ustedes trabajan en el norte de Lima? Bueno, los que trabajan en el norte de Lima y si tienen pacientes con dengue deberían usar aislamiento con mosquiteros, porque en el norte de Lima sí hay que el zancudo, pues. No, ahorita en Chosica, ¿no? En Ñaña han detectado un brote de 50 casos, 30 casos más o menos de dengue. Entonces, todos los hospitales que están en esa zona y tienen sospecha se les debe poner el mosquitero. O si no, pues algunos lugares como algunos que tienen más recursos, si tienen un ambiente cerrado con aire acondicionado, con eso basta. Porque el mosquito no se va a meter en el aire acondicionado, le tiene pavor, o sea, no entra. Entonces, si tienes esos lugares, no necesitarías, pero en lugares donde no hay sistema de aire acondicionado, simplemente tienes que poner tu mosquitero, porque si no, estás expuesto. Y si en nuestra casa podemos tener todas las vías de transmisión, ¿no? Tenemos las vías de transmisión por gotas, ¿no? Aéreas, ¿no? Y contacto, las tenemos en nuestra casa. ¿Cómo creen que será en el hospital? Esta es la zona del paciente. La zona del paciente o la unidad del paciente es el espacio físico que contiene al paciente de manera inmediata, ¿no? Generalmente se considera a la cama, a la mesita de noche, a los equipos que están al costado. En este estudio, donde están las aspas, ¿no? Se encontró o se aisló cultivos positivos para enterococo resistente a vancomicina, ¿no? Miren dónde está. Prácticamente en todos los lugares donde hay mayor contacto con nuestras manos, encontraron cultivos positivos para enterococo. Entonces es muy importante que nosotros limpiemos esta zona. Y desgraciadamente no limpiamos muy bien esta zona. Hay muchos problemas. Hay una norma que dice que lo deben limpiar los técnicos. Y hay muchos hospitales donde los técnicos dicen, no, eso no es competencia de nosotros. Y nadie limpia eso. Y solo lo limpian cuando hacen la limpieza terminal. Y no lo hacen todo el momento. Entonces, es muy importante que se limpie esta zona diariamente y de manera rigurosa. Pero no lo hacemos. Ni siquiera sabemos qué sustancias usamos. En Estados Unidos se hizo un ensayo clínico en el cual se limpia la zona del paciente. Estas zonas donde hay mayor contacto de las manos, ¿no? El ensayo clínico consistía en el equipo de limpieza, a diferencia de nuestro país, donde la norma dice que tiene que ser el personal técnico el que realice la limpieza. En Estados Unidos lo puede hacer el personal de limpieza en general, pero tiene que estar bien capacitado porque después no me va a mezclar los paños, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Los mismos médicos, las mismas enfermeras, ¿no? Los mismos tipos de pacientes en dos diferentes unidades de cuidados intensivos. En una unidad de cuidados intensivos, la limpieza estandarizada como se hacía, y en el otro lugar la limpieza la incrementaron varias veces, entre 3 a 5 veces, en estos lugares que vemos acá donde supuestamente ponemos más nuestras manos. Se corrió el estudio. ¿Qué creen que pasó? ¿Las infecciones permanecieron igual, aumentaron, disminuyeron? En el lugar donde empezaron a limpiar más veces estas zonas, las infecciones cayeron. ¿Cómo? Indiferentemente de las sustancias. Puede ser, ¿cómo se llama? Amonios cuaternarios, alcohol isopropílico. Indistintamente de eso, sino era la frecuencia. La frecuencia de la limpieza disminuyó. La tendencia te dice que los productos de limpieza tú los debes cambiar cada 6 meses. Eso es lo ideal, porque si no los cambias puede generar resistencia. Pero acá el estudio lo que trata de demostrar es que se empezó a usar más veces, a hacer más veces la limpieza y las infecciones empezaron a caer.
Bueno, este es un video, pero no jala, pero cuando un paciente viene, es hospitalizado. Perdón. Cuando un paciente viene, es hospitalizado. Ese paciente que viene puede venir por una infección, ¿no? O puede venir por una condición patológica, puede venir por su diabetes. Pero, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Qué pasa con un ser humano? ¿Qué les dije al principio? Somos 50% células y 50% bacterias. Ya. Entonces, ese paciente que está acá, sus bacterias van a colonizar todo lo que se llama la zona del paciente. Sus propias bacterias. Lo van a colonizar en menos de 24 horas. Esta zona va a estar colonizada por sus propias bacterias. Ahora, si el paciente ingresó por un germen patológico, en 24 horas esto va a estar colonizado por ese germen. Yo no limpio la zona del paciente. Yo no me lavo las manos para tocar a este paciente ni al terminar mi atención médica. Voy a llevar esos gérmenes hacia otro lado. Y así se forma la cadena. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una conducta adecuada para la limpieza de la zona del paciente. Si no, los gérmenes van a estar ahí y el ciclo va a ser el mismo. La OMS, a fines del 2017, ha hecho una actualización de sus guías y ha hecho pues algo que es muy importante y que no tenía antes, que es unas políticas para lo que es el núcleo base de lo que es prevención y control de infecciones. ¿Qué dicen estas políticas? A manera global, como les decía, la misma OMS desde 2017 dice: en los hospitales debe haber un programa de prevención y control de infecciones. Pregunto, ¿el Ministerio de Salud tiene un programa de prevención y control de infecciones o solo tiene vigilancia de infecciones? Ya tenemos un error ahí. Ahí tenemos un gran error. No, guías basadas en la evidencia. Es lo que ha demostrado disminuir. O sea, la guía basada en evidencia no es lo que se me ocurre, sino es lo que se puede o lo que se observa a nivel mundial. Tú lo reproduces y produce lo mismo. No es lo que se me ocurrió a mí hoy día y lo implemento. No. Entonces, lo que significa basado en evidencia es que hay una revisión sistemática, que se ha hecho pruebas de manera sistemática, reproducibles y que producen el mismo resultado. Y en estas condiciones el resultado debe ser a favor y se utilizan, ¿no? Ahora, basadas en la evidencia, ahí falta una coma o una palabra más, que es basadas en la evidencia y a la realidad local. Hoy en día, por ejemplo, una de las recomendaciones basadas en evidencia para disminuir las infecciones asociadas al catéter venoso central es: hazla en sala de operaciones o hazlo con guía ecográfica. ¿Cuántos servicios de salud en el país pueden hacer esas cosas? ¿No? Pero no necesariamente sí o sí, sino, como les digo, es un conjunto de guías que se recomienda. Educación y formación, esto es primordial y lo deberíamos hacer siempre, pero no lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes han recibido una educación del lugar donde trabajan de higiene de manos o de aislamiento hospitalario en los últimos 3 años? Entonces, eso deberíamos saber. ¿Cuántos de ustedes saben con qué vacunas deben trabajar o deben estar vacunados como personal de salud? Asumo que todos los que están acá son personal de salud. ¿Cuántos tienen el calendario de vacunación? Hoy en día nos enfrentamos a sarampión. Hay un caso de sarampión en el Loaiza. Hoy día nos enfrentamos a dengue. La vigilancia es muy importante. El hecho solo de vigilar disminuye las infecciones, ¿no? La estrategia multimodal, el núcleo base. ¿Qué es la estrategia multimodal? Higiene de manos. El monitoreo, la auditoría, retroalimentar esa información nos va a ayudar, porque nosotros partimos de una función: yo hago el bien, yo no hago el mal. Yo veo a mi paciente para que el paciente se recupere. Yo no estoy pensando que le voy a contagiar una infección o nada de eso. Entonces, todas las prácticas que yo haga diariamente, asumo que las estoy haciendo de la manera correcta. ¿O me equivoco? ¿Alguien de ustedes hoy día dice: hoy día voy a contagiar algo? No, asumes que todo lo estás haciendo de la manera correcta. Entonces, tú debes recibir informes: oye, espérate, hoy día no te lavaste en el momento 3, ¿no? O en el momento 4, para saber tus adherencias. Esa información nos la deben dar. Si no nos la dan, nosotros siempre vamos a asumir que estamos haciendo el bien. Y ese es el problema y esa es la fortaleza
de monitorear y retroalimentar. La carga laboral es un problema muy serio y lo bueno es que ahora lo hace público la OMS, ¿no? Entonces nosotros deberíamos tener una carga laboral adecuada y no lo tenemos, ¿no? Tenemos unidades de cuidados intensivos con 3 pacientes por una enfermera en la vida. O sea, no pretendas prevenir errores médicos si vas a tener una carga laboral muy alta. Y los ambientes, peor todavía. O sea, si la higiene de manos no limpiamos, no llegamos ni al 40% de adherencia, imagínense cómo será la adherencia a limpieza a los ambientes, a los materiales. Ustedes limpian sus historias clínicas, ustedes limpian los tensiómetros, hay un protocolo para limpiar los tensiómetros, existe un protocolo para limpiar el estetoscopio entre pacientes. Probablemente ni nos hayamos averiguado eso, ¿no? Entonces, esas políticas hoy en día se han visto y se ven que son relevantes. Esto es otra institución, Joint Commission, que habla prácticamente lo mismo que la OMS, ¿no? O la Acreditación Canadá, también lo mismo, las mismas indicaciones. Invierte en prevención y control de infecciones, mejora el ambiente de la seguridad del paciente, proporciona un ambiente seguro a los trabajadores y tienes que estar preparado para las pandemias o epidemias, ¿no? Bueno, yo hablé de higiene de manos, siempre hay que hacer cursos de higiene de manos, recordar la importancia de lo que es higiene de manos, ¿no? Y ahora esto es otra estrategia que es el bundle, ¿no? El bundle es un concepto que lo que trata de agrupar son medidas basadas en la mejor evidencia, ¿no? En las cuales si yo las aplico todos los días a todos los pacientes, todas las intervenciones, las infecciones caen, ¿no? Y esto está basado, como les decía, en literatura científica, en medicina basada en evidencias. Significa que son recomendaciones que se pueden repetir en escenarios distintos, ¿no? Estos son los grados de evidencia, ¿no? Y generalmente lo que hace esta estrategia es generar una bola de nieve en la cual pues va a disminuir las infecciones, ¿no? O sea, se deben hacer todas las infecciones, perdón, se debe hacer todas las intervenciones, se debe chequear todas las intervenciones que se proponen todos los días en todos los pacientes. Si nosotros hacemos esto, las infecciones caen, ¿no? Estas intervenciones están basadas en la evidencia, no se trata de generar, no se trata de inventar nada, ya están basadas y tú lo que tienes que hacer es agrupar entre 3 a 5 intervenciones del pool de intervenciones que existen para poder implementarlas. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces seleccionamos demasiadas medidas y entonces al seleccionar demasiadas medidas no las vamos a poder medir y no las vamos a poder retroalimentar. Por eso les digo, intervenciones entre 3 a 4 recomendaciones que deberíamos hacer todos los días, todos los pacientes y todas las intervenciones. El otro problema es que a cualquier lista de chequeo le podemos llamar bundle y ese es un problema, ¿no? Porque como les decía, este bundle, la intervención tiene un sustento científico. Y también obvio que si elegimos mal las intervenciones vamos a tener un problema. Si yo estoy en el hospital de Chosica y quiero hacer mi bundle con guía ecográfica para prevenir infecciones del torrente sanguíneo en la vida, pues porque no tengo ese instrumento. Entonces tienen que hacer intervenciones que estén de acuerdo a mi realidad, basadas en evidencia, eso sí. O sea, basadas en que demuestren prevención. Hacer un plan de mejora siempre es bueno, ¿no? Seleccionar las medidas, capacitar, hacer protocolos de estas medidas, cómo se van a hacer, definir las estrategias de cómo las vamos a implementar, cómo las vamos a medir y cómo podemos mejorar y de nuevo volver a analizar todo el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que es la mejora continua. Este es un ejemplo, las infecciones del torrente sanguíneo, aproximadamente, como les decía, 40 millones de americanos son hospitalizados, esos 40 millones son 164 días hospitalización, 164 millones de días hospitalización. De esos 164 millones de días hospitalización, 18 millones en unidad de cuidados intensivos. De esos 18 millones, 9 millones días catéter venoso central. De esos 9 millones días catéter venoso central, aproximadamente 50.000 van a ser una infección asociada al torrente sanguíneo. De esos 50.000, 17.000 van a morir por el catéter venoso central. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El mecanismo de infección no es el tema que voy a ver yo. Hay definiciones
del CDC para definir infección del torrente sanguíneo, y este es el bundle que utilizó el doctor Pronovos para reducir las infecciones del catéter asociadas a catéter venoso central. Como pueden ver en la lámina, él cuando lo implementa estaba en 10 por 1000 días catéter y llega a tener 0, ¿no? Y sus medidas son muy simples, miren. Higiene de manos antes del procedimiento. Uso de barreras máximas de protección. O sea, te tienes que vestir. Antes nadie se vestía. Desinfección de la piel con clorexidina. Hoy no sé si ustedes hacen desinfección de la piel con clorexidina. Evitar femorales. Retirar vías innecesarias. Solo con esas medidas simples y sencillas disminuyó las infecciones asociadas al catéter venoso central. ¿Tú quieres disminuir más? Pues ponle guía ecográfica, mándalo a sala de operaciones. Hay otras medidas más, pero como les digo, hay medidas que sí puedes usarlas a tu realidad y las puedes implementar y no tendrás ningún problema. Y ese es el problema de las neumonías. Las neumonías hoy en día es el principal problema de infecciones, no solamente en Estados Unidos, en el Perú sigue siendo también hoy en día, como hemos visto en el Revalidati, y si ustedes comparten información con otros establecimientos, pueden ver que las neumonías es uno de los problemas más serios. El otro gran problema serio en Estados Unidos hoy en día son las diarreas nosocomiales, las diarreas producidas por Clostridium difficile. El problema del Clostridium difficile es que hoy ya no solamente es nosocomial, sino también es comunitario. Entonces, esos cambios se están viendo, se están observando y nosotros seguimos vigilando algunas cosas nada más. Esta es una publicación que se está haciendo en un hospital y miren el promedio de la tasa de densidad e incidencia en neumonías nosocomiales es de 44 por 1000 días ventilador, demasiado alta, ¿no? Todos los meses prácticamente por encima del valor normal que vamos a ver más adelante, pero solo 2 meses tuvieron 0 infecciones, pero los demás meses superan los 10 infecciones por cada 1000 días ventilador. El problema de la neumonía es que generalmente está relacionado con mayor mortalidad y es la principal infección en la unidad de cuidados intensivos. Estos son los valores generalmente estándares, ¿no? El INIC, que es el grupo de Latinoamérica, reporta en promedio 18. El estudio de este hospital está en 44, por encima del estándar latinoamericano. En Estados Unidos está entre 2 a 11 por 1000 días ventilador mecánico, ¿no? Y en el sistema canadiense están en 10 por 1000 días ventilador mecánico. Entonces, los problemas que tenemos con la neumonía es mortalidad global, la mortalidad atribuida de manera indirecta de 13 a 17%. Es obvio que todas las infecciones van a incrementar la estancia hospitalaria, ¿no? Bueno, para desarrollar neumonía hay factores de riesgo, factores extrínsecos relacionados al manejo propio de la unidad de cuidados intensivos, como vemos en esta lista, no lo voy a mencionar, y también hay factores de riesgo relacionados específicamente al ventilador mecánico y a sus accesorios, ¿no? Entonces, todo eso debemos tener en cuenta, pero aparte de eso también tenemos los factores propios del paciente, ¿no? Su morbilidad, su edad, todos los factores de riesgo que pueden tener el paciente solo por tener la condición de ser humano, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá, miren, alcoholismo, tabaquismo, generalmente ni preguntamos eso, ni siquiera lo evaluamos. Bueno, entonces, uno que hace con las neumonías, agarra y trata de analizar y ver cuáles son las intervenciones más costo efectivas que podemos evaluar y diseñar una estrategia de cómo implementarlas, cómo evaluarlas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, o se ha hecho en el mundo, es que estas intervenciones primero tenemos que identificarlas como costo efectivas y para eso tenemos que revisar la evidencia. Esta es una lista de las intervenciones costo efectivas, las que están en el primer lugar, son las intervenciones más costo efectivas demostradas. Esto está recomendado por la Sociedad Americana de Tórax, ¿no? Esta también, y esta es por la Sociedad de Prevención y Control de Infecciones con sus niveles de evidencia, ¿no? Y intervenciones menos efectivas tienen en los lugares de abajo con sus grados de recomendación. Entonces, para implementar el bundle y prevenir neumonías asociadas al ventilador mecánico tenemos que escoger entre 3 a 5 medidas para poder disminuirlas. Esta es una intervención que se hizo en Estados Unidos
probablemente algunos de ustedes la hayan conocido, es la campaña de 100.000 vidas salvadas. En esa campaña pues se logró disminuir el 59% de las infecciones asociadas a neumonía. Hoy en día hay una campaña de los 5 millones de vidas salvadas, ¿no? Y también ya no abarca solo infecciones, sino también abarca infartos y otro tipo de patologías más. Entonces, esa es literatura en la cual se ha demostrado cuando se invierten o se intervienen con estos paquetes, las tasas disminuyen. El problema es que tienes que hacerlo diariamente, continuamente, y si dejas de hacerlo, vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son una de las medidas que uno puede hacer sin mucha necesidad de costos, ¿no? Elevación de la cabecera de la cama, ¿no? 45 grados. Eso evita pues la colonización o la aspiración o la microaspiración. Evaluar diariamente la interrupción de la sedación, ¿no? Valorar diariamente la posibilidad de destete, profilaxis contra la úlcera del estrés y profilaxis de trombosis venosa profunda. Entonces, aunque no hay mucha evidencia para la profilaxis de la úlcera del estrés, se recomienda utilizarla por debidas opiniones de expertos, ¿no? Pero generalmente no ha habido mucha evidencia para recomendarla, pero muchos grupos sí utilizan esta intervención, ¿no? Esta es una lámina en la cual lo que hacen es utilizar, por ejemplo, estos bundles, ¿no? ¿Qué hacen ellos? La cabecera del paciente de 30 a 45 grados, limpieza bucal con clorexidina, ¿no? Esto es muy importante, es una evidencia que está ganando mayor peso cada día y ha logrado disminuir las tasas, la aspiración de secreciones subglóticas, suspensión diaria de la sedación y evaluación diaria de la preparación para el destete, ¿no? Entonces, esas medidas han logrado disminuir. Acá está una en la cual lo que evalúan es la posición solo de la cabecera y efectivamente pues eliminó o disminuyó en menor tiempo las infecciones. En este metaanálisis podemos ver que los estudios han demostrado que cuando nosotros tenemos un paciente con un ángulo de 45 grados elevada a la cabeza, sí es aconsejable usar esta intervención. Este diamante es la gráfica del metaanálisis en el cual pues te dice en el medio está el valor y los extremos son los intervalos de confianza. Cuando cruza esta raya que significa 1, pierde valor. ¿Cómo les puedo decir? O sea, esto antes de la raya significa a favor del tratamiento y esto a favor del control. Si sus parámetros de acá, de los costados, cruzara esta raya, entonces ya no sabríamos si favorece o no favorece, porque estaría en los dos lados. Entonces, generalmente cuando ustedes vean que el diamante no cruza esta raya, esta intervención de manera global es significativa. Ustedes pueden ver acá unos estudios que sí lo cruzan, pero la cantidad de gente son menores, ¿no? Igual, la higiene oral, como les dije, miren cómo los metaanálisis demuestran de manera global que sí es beneficioso y pueden disminuir las infecciones. Algunas estrategias, uno tiene que lograr las estrategias que mejor adecúen. ¿Cómo hacemos para que el posicionamiento del paciente se logre en 45 grados? ¿No? Algunos recomiendan incluir esta intervención dentro de la planilla de control de enfermería, que los médicos y los fisioterapeutas trabajen colaborativamente con las enfermeras para mantener la elaboración de cama, o sea, hacer un checklist doble, ¿no? Involucrarle a la familia. Entonces, hay muchas estrategias para poder lograr esta intervención. Higiene oral correcta, también tenemos que desarrollar algunas estrategias de cómo implementarla, cada cuánto usarla, qué utilizar si no tenemos clorexidina, son cosas que deberíamos tener en cuenta. Higiene de manos, no voy a comentar esto, como ya les dije en toda mi presentación. Higiene de manos es uno de los pilares más importantes para la prevención de infecciones. Si yo les tuviera que decir una sola palabra sobre control de infecciones, diría lávense las manos y punto, nada más. La campaña de higiene de manos este año es una atención limpia para todos, está en sus manos, y a los profesionales de la salud defiendan una atención limpia que está en sus manos. Hace un tiempo a mi oficina me mandaron una enfermera nueva
Y la enfermera nueva me dijo, doctor, ¿qué voy a hacer? Yo le dije, ¿sabes qué? Ayúdame con higiene de manos. Y la enfermera se fue, me dijo, ya voy a leer, voy a prepararme, todo eso. Se fue y estuvo pues haciendo su labor. Y pasaron 4 días y regresó ofendida. Porque le había dicho que se haga cargo de higiene de manos. Que era algo muy sencillo para ella. Le dije solo, si te escuchara Nightingale ya te hubiera cortado la cabeza ya, pero no saben, o sea, es lamentable eso, ¿no? O sea, no menospreciemos que la intervención más sencilla es la que más gente salva. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Hace 150 años un señor que no es médico, se reunió con todos los médicos del mundo en Francia y les dijo, ustedes, señores médicos, matan a las gestantes. Y los médicos, ¿qué les pasa? Está loco. A ver, ¿cómo matamos a las gestantes? En sus manos hay una cosa chiquita que yo le he puesto nombre de microbio. Eso mata a las gestantes. Esa cosita chiquita le va a hacer daño a mi gestante, a las personas. Se mofaron, se burlaron de este señor. Un doctor joven le prestó atención. Dijo, ¿y qué hacemos, doctor? Hay que hacer esto. Yo le llamo pasteurización. Hervir el agua y todo eso. Entonces este doctor empezó a aplicar esas prácticas y se volvió en el mejor cirujano. Hoy día es el padre de la antiasepsia y asepsia, Joseph Lister. Escuchando a alguien que todo el mundo se mofaba de que no sabía nada. Entonces hay que aprender a saber utilizar estas cosas sencillas, ¿no? Igual le pasó a Semmelweis. Semmelweis es peor todavía, ¿no? Porque él dijo, lávense la mano y lo tildaron de loco y lo botaron y es más, terminó en un psiquiátrico. Entonces, nosotros debemos tratar de entender que hay intervenciones que son efectivas. No necesito hacer una cirugía del corazón para salvar una vida. Basta lavarme las manos, basta vacunarme para salvar vidas, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Bueno, ustedes ya lo deben saber, ¿no? La lista de objetivos diarios, evaluar siempre que todo dispositivo que esté con el paciente debe ser retirado lo más pronto posible, ¿no? Eso es lo que deberíamos tener en cuenta, más que control de infecciones como seguridad del paciente. La infección urinaria, ya para ir terminando y no cansarlos, es probablemente una de las infecciones más frecuentes, lo que ustedes van a leer en los libros, pero hoy en día es la neumonía la que está siendo más frecuente. ¿Y por qué? Porque hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. La infección urinaria, entre el 70 y 80% están asociadas a catéter urinario. Entonces, yo retiro el catéter urinario, ya no hay infecciones urinarias. Y eso es lo que está pasando, así de simple. O sea, no pongo catéter urinario, las infecciones urinarias caen. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. El otro problema es que cuando tenemos un catéter urinario, la invasión de este catéter por gérmenes es de 3% diario, de 3% a 7%. Y esto es acumulable. O sea, en 30 días voy a tener 90% de posibilidad de que ese catéter esté colonizado. O sea, la probabilidad de que en 30 días existe una bacteriuria sintomática es muy alta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Igual que para las neumonías existen definiciones, existe ayuda en la web en la cual nosotros podemos escoger las mejores intervenciones para prevenir las infecciones del torrente sanguíneo, perdón, las infecciones del catéter urinario. El Ministerio de Salud mide las infecciones del catéter urinario tanto en las unidades de cuidados intensivos como en las unidades de medicina y de cirugía y tiene sus valores, como pueden observar ahí. Esta es una lámina de una clínica en la cual la infección más frecuente es la infección del tracto urinario y el germen más frecuente generalmente es E. coli, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones más sencillas para evitar las infecciones del tracto urinario? Bueno, uno es obvio, no pongas catéter y no se va a disminuir, pero lo que ayuda más como medidas son la higiene de manos, una técnica rigurosa a la hora de colocación y el mantenimiento y la forma en que se retira el catéter ha demostrado que las infecciones disminuyen. El cateterismo urinario es innecesario, solo hay unas cuantas indicaciones para poner el cateterismo y deberíamos tener en cuenta eso. Y es obvio que el tiempo de permanencia del catéter va a influir, entonces también
como en la evaluación del destete, también deberíamos evaluar diariamente si la posibilidad del paciente ya no necesita el catéter y retirarlo, ¿no? Estas son todas las indicaciones que se recomiendan en el mundo para hacer el bundle para infección del tracto urinario. Estas son del CDC, las que recomienda el CDC, las que recomienda la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, o las que recomienda el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido, ¿no? Entonces, todas estas indicaciones, ustedes pueden escoger 3, 4 que mejor se adecúen a su realidad y las pueden monitorizar. Es el mismo mecanismo, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Contar con un sistema activo de vigilancia. Se tiene el sistema activo de vigilancia porque todos los catéteres urinarios se vigilan según norma, ¿no? Lo que también debemos verificar es la indicación de la instalación esté dada por un profesional médico y sea correcta, ¿no? Lo otro que tenemos que evaluar es la mantención e indicación del retiro sea realizable de forma diaria por un profesional médico, el uso del catéter sea el mínimo tiempo necesario, la instalación sea ejecutada con técnica séptica y por un profesional capacitado. Y acá tenemos que tener en cuenta que debemos darle el empoderamiento a la enfermera para que la enfermera pueda decir: momento, no procedes, estás usando la protección inadecuada, estás haciendo la técnica inadecuada, este es tu tercer intento y sigue frustrado, tiene que pasar a otra persona. Entonces, que la enfermera pueda dar el stop en el momento adecuado es algo muy importante, porque si vemos el proceso, generalmente las enfermeras pueden hacer el lista de chequeo, pero nunca hacen el stop. ¿Por qué no hacen el stop? ¿Ah? ¿Qué pasa si hacen el stop? Desatan la tercera guerra. Claro, o nunca han visto. O sea, de ver, pues dile al cirujano que, oye, ¿sabes qué? Estás mal. Se vuelve loco el cirujano, ¿no? Yo me he ganado peleas en la clínica por eso, ¿no? O sea, a mí no me van a decir que me ponga, que no me ponga. O sea, yo lo pongo como quiero, así. No, entonces el problema es empoderar a la enfermera y decirle: usted no lo hace, y que la dirección apoye esa indicación. Desgraciadamente a veces la dirección no apoya eso. Entonces la enfermera simplemente se calla, ¿no? El doctor agarra, se pone unos guantes, no se lava la mano y de frente no le interesa más. O sea, no se cumple el ritual, y el ritual tiene que cumplirse. Tienes que vestir, tienes que lavar la zona y ponerlo. Todo eso obvian, y después cuando tiene la infección, tú has sido. No, el interno ha sido. Le echan la culpa al pobre interno que ni siquiera ha visto al paciente, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Mantener el circuito cerrado y a la hora de manipularlo no elevarlo, nada de esas cosas, ¿no? Evitar el reflujo, es algo muy importante. Manipular la bolsa recolectora con técnica séptica. Yo estuve hospitalizado y yo veía como el personal técnico recogía los catéteres sin guantes, ¿no? Vaciaba así, pasaba al otro lado, vaciaba y agarraba la bandeja de comida y no se lavaba las manos. O sea, todo era un caos, ¿no? Pero eso es obvio que el personal técnico no lo hacía a la mala, sino que simplemente era su práctica y no le habían enseñado los riesgos que se puede tener. Y eso es lo que yo les decía al principio. Nosotros trabajamos pensando que hacemos el bien, pero la práctica que hacemos no significa que sea necesariamente el bien. Si no nos dicen, no nos enseñan, vamos a tener ese problema. Entonces, es muy importante que todos sepan que se deben lavar las manos, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es documentar la supervisión y retroalimentar y poder hacerlo, ¿no? Entonces, este proceso se hizo en Estados Unidos, se hizo en 900 unidades, 603 hospitales, y en las unidades no UCI se logró disminuir las infecciones de 2.2 a 1.4, o sea, ya eran muy bajas y ya han logrado disminuirlas más. No solamente eso, sino también lograron reducir el número de catéteres innecesarios, ¿no? De 20% a 18%. Siempre en los estudios van a encontrar pues, que hay una etapa de capacitación, de enseñanza, y de ahí van midiendo y registrando la data, ¿no? Que es lo más importante, retroalimentarlo. Entonces, el bundle consta de estas 4 técnicas: lavarse las manos en la manipulación, revisión diaria del catéter, retirar inmediatamente post término de la indicación
y mantención del circuito cerrado. Haciendo esas prácticas, uno disminuye las infecciones por catéter urinario. Higiene de manos, existen fichas señalépticas de higiene de manos específicas para el cuidado de un paciente con catéter urinario, para el cuidado de un paciente con ventilador mecánico, para el cuidado de un paciente con catéter venoso central, para el cuidado de la indicación de los 5 momentos en las campañas de vacunación, en la atención ambulatoria. Todos los momentos que uno pueda tener en cuenta existen la higiene de manos. Algunos tips. Bueno, ya es obvio lo que se ha dicho, hay que limpiarse las manos cuando manipulamos la sonda urinaria o un sistema de drenaje, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos es proteger al paciente para que no sea invadido por microorganismos nocivos. Igual, limpiarse las manos cuando manipulamos lugares contaminados, ¿no? Como a la hora de recoger la muestra. Algunas consideraciones claves, ¿no? Asegurarnos que la indicación para el sondaje permanente es la adecuada, ¿no? Utilizar un sistema de drenaje urinario cerrado, realizar la inserción de una forma aséptica, ¿no? Utilizando guantes estériles, valorar al paciente al menos una vez al día para determinar si sigue o no sigue con el sondaje, ¿no? Y tener siempre en cuenta que no es necesario pautar tratamiento antibiótico al paciente que tiene una bacteriuria asintomática, ¿no? Bueno, todo, como les dije, el bundle, aparte de las intervenciones que están basadas en la evidencia, tú tienes que tener una estrategia de cómo implementarla, ¿no? Y la mejor estrategia es conocer a tus trabajadores y ver cómo hacer efectiva esa evidencia. Les vuelvo a repetir, cuando ustedes invoquen a una intervención que puedan cumplirla y puedan realizarla en su ambiente de trabajo. No traten de ubicar a la mejor evidencia de la literatura, porque a veces esa evidencia no es posible tenerla, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que para detectar un infarto de miocardio, una de las mejores técnicas diagnósticas es la resonancia magnética. Y no por eso voy a decir resonador magnético a todas las postas, para tratar todos los dolores torácicos, ¿no? Entonces seguimos con el electrocardiograma y las enzimas. Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, la intervención que nosotros tratemos de valorar o tratemos de implementar tiene que ser factible en la realidad donde nosotros laboramos. Si no es factible, no la pongamos, no va a ser necesario. Bueno, y las personas que ya están un poco más adelantadas o que trabajan conjuntamente con seguridad del paciente, podrían hacer análisis causa-raíz de las infecciones que tienen, identificar dónde están sus problemas y hacer específicamente mejoras continuas sobre esos problemas o pequeños bundles sobre esos problemas específicos, ¿no? Otro gran punto es empoderar a los pacientes, enseñarles estas medidas, ¿no? Decirle, oye, si me vas a tocar mi catéter, lávate las manos, ¿no? Lávate las manos antes que me toques. Esas cositas deberían enseñarse a los pacientes. Bueno, y hoy en día control de infecciones pues ya no solamente es una enfermera, un solo médico, sino es todo un grupo y bueno, a nivel internacional es muy importante y se analiza continuamente la vigilancia, no se realiza solo como servicio de salud, sino como Estado, ¿no? O como país. Bueno, con esta lámina yo ya quiero terminar. Recordar que manos no visiblemente sucias, debemos fomentar el uso de alcohol gel. El alcohol gel dura solo entre 20 y 30 segundos. Lo bueno del alcohol gel es que lo podemos usar en la zona del paciente, porque si vamos a usar agua y jabón no vamos a cumplir los 5 momentos y no lo podemos usar en la zona del paciente. Porque vas a hacer el primer momento, te vas a ir al caño a lavarte, después vas a hacer el segundo momento, te vas a ir al caño a lavarte para el tercer momento, para el cuarto, para el quinto, y así nunca acabas y nunca te lavas. Y la persona que me dice que hace eso no está diciendo la verdad, porque si tú te lavas, vamos a ponerle un valor ligeramente. Si alguien de ustedes me dice que se lava 20 veces las manos con agua y jabón diariamente, ¿qué le pasa? Tus manos terminan destrozadas, así de simple, no vas a poder. ¿Ya? Sí, no, o sea,
Más de 10 veces ya tus manos no aguantan. Entonces, lo mejor es el alcohol gel. El problema, otra vez el Ministerio de Salud, no es que tenga nada con el Ministerio de Salud, pero el alcohol gel que tenemos pues no es un producto que garantice las actividades. En Estados Unidos, en Europa, el alcohol gel tiene que garantizar que efectivamente es bactericida, mata, y que efectivamente después del primer uso, segundo uso, tercer uso, siga matando. Acá no te piden nada de eso. Porque si te pidieran eso, solo sería uno o dos productos que deberían entrar al mercado, y supongo que ustedes tienen, cada uno tendrá su propio producto de alcohol gel, que no les asegura eso. Y lo otro es la protección de la piel. ¿Evalúan la protección de la piel? Si el producto les va a producir dermatitis, no lo van a usar, así de simple. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Y recordar esto, pues como última a colación, la higiene de manos hoy no es opcional, sino hoy es obligatorio. Si nosotros queremos mejorar el control de infecciones, disminuir las infecciones, está en nuestras manos. Hay que lavarnos las manos nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Recomendaban para lesiones bucal, pero que la entiendo todavía está en revisión o ya está. No, está recomendada, sí. 0.5. Sí. Claro, no hay, perdón, 0.01. 0.1 a 0.01, sí. Aquí no hay, acá te recomienda, sí hay, 3M no, pero sí hay un producto, sí. Incluso para el lavado de manos creo que 2% es alto. No, 2% sí está indicado para el lavado de manos, o sea, para la piel es 0.5. Sí. Y solo para el lavado quirúrgico es el 4%. Pero hoy en día está demostrado que, o sea, tus manos con agua y jabón solo cuando está visiblemente sucio. Te cae secreciones, te cae sangre, saliste del baño, lávate con agua y jabón. Independientemente si es antibacteriano o no, o sea, te lavas con agua y jabón. Y el resto es alcohol gel. ¿Cómo? Igualito, no hay problema. Esa es la indicación. Sí. Sino que mucha gente utiliza la clorexidina del 4% porque quiere evitar problemas, pero no en sí no es el problema ese. O sea, la función de lavarse las manos con agua y jabón es simplemente de manera limpiar de manera grotesca todo el arrastre que pueda generar tus manos cuando están contaminadas. El alcohol gel es mucho más efectivo y queremos tener problemas, ¿no? Ahorita hay problemas con la clorexidina porque se ha demostrado resistencia a gérmenes, o mejor dicho, induce resistencia a colistina en algunas bacterias gram negativas. Entonces, como eso que se ha encontrado aún no tiene un impacto clínico, entonces lo mejor es dejar de utilizar ese jabón y fomentar el uso de alcohol gel. 2, porque no deberíamos usar eso, deberíamos fomentar el uso de alcohol gel porque tiene las mismas funciones, salvo que nuestras manos estén visiblemente sucias. Cuando están visiblemente sucias, agua y jabón, independientemente si es antimicrobiano o no. ¿Ya? Y si vas a hacer un procedimiento aséptico, como entrar a sala de operaciones, ahí sí, eso es otra técnica, ese es lavado quirúrgico. Pero todo lo que sea indicación de lavado clínico, basta con agua y jabón, siempre y cuando tus manos no estén visiblemente sucias, ¿no? Sí. Jabón libre de triclosan. El triclosan ya no se usa. Ya no se usa. Claro, en teoría no debería usarse. No se usa. Bueno, lo que pasa es que, FDA ha dicho que ya no se usa, produce cáncer. El Digemit le ha dado un plazo de 1 año o 2 años para que retire el producto de triclosan. Colgate, algunos pastas dentífricas tienen triclosan, deberían tener cuidado de eso. Así como también los guantes, ¿no? Los guantes, ahora está contraindicado usar guantes con talco. No se deben usar guantes con talco. Pero si ustedes usan. Sí. La recomendación es usar guantes de nitrilo,
son mucho más efectivos para la prevención y control de infecciones. Y los guantes con talco lo que produce son eventos adversos y pueden producir lesiones, sobre todo en sala de operaciones a larga data. Ok, muchas gracias. Hasta luego.